Muy buenos días con todas y todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué parte del mundo se encuentren todos las personas apasionadas por la economía social y solidaria que nos acompañan el día de hoy y que nos han venido acompañando desde este lunes 4 de octubre y hasta el día de mañana. Agradezco muchísimo la presentación que nos acaban de hacer. Una puntualización, la Fundación Alemana Sparkassen o la Fundación Sparkassen, como se conoce, tiene operaciones en más de 50 países. En América Latina su sede está acá en México, y la Fundación Alemana Servicios, que es una empresa filial de la Fundación Sparkassen, también está acá en México. Mi nacionalidad sí es ecuatoriana y me siento parte de este mundo de la economía social donde no hay fronteras ni países. Permítame presentar rápidamente quiénes somos en cuanto a la organización a la que represento y que es un aliado estratégico, posiblemente uno de las organizaciones que más estrechamente han cooperado para la realización del GISEP virtual del año anterior y por supuesto de este GISEP 2021. Nosotros pertenecemos al grupo financiero de las cajas de ahorro en Alemania, que son un pilar fundamental del sistema financiero alemán, compuesto por los bancos comerciales privados, los bancos cooperativos y las cajas de ahorro a las que pertenecemos o representamos nosotros. Las cajas de ahorro en Alemania tienen un modelo de gestión basado en la cooperación y no en la competencia. En cada municipio en Alemania, para los que no lo conozcan, existe un Sparkassen, una caja de ahorro, y solo puede operar en ese municipio. No compiten en otros territorios porque en todos los municipios existe su propia caja de ahorro, pero operan en red, haciendo economías de escala y demostrando que no necesariamente la competencia es un factor para promover desarrollo, sino que la cooperación fundamentalmente puede ser un vehículo o una vía para lograr el mayor desarrollo posible. Nos basamos en el principio de la región para la región. Captamos recursos en los municipios y colocamos el crédito en el mismo municipio. Las utilidades que se genera esta gestión financiera se redistribuyen en la misma población a través del financiamiento de obras que tienen que ver con la cultura, el deporte, la salud, el bienestar del pueblo. Es un modelo de gestión financiera basada en el equilibrio entre la búsqueda de la rentabilidad y la sostenibilidad, pero de la mano del cumplimiento de un fuerte mandato social. No competimos entre sí y cooperamos y funcionamos en red, como lo había mencionado. Otro factor de éxito es que estamos muy cercanos a la gente. Estamos donde las y los clientes quieren que estemos, donde más les acomoda que estemos. Si es que hay un joven que prefiere que su Sparkassen esté en su smartphone, en su celular, ahí estamos. Si alguien quiere conectarse con su caja de ahorro a través de la página web y del portal web, ahí estamos. O si quiere hacerlo a través de más de 25,000 cajeros automáticos, ahí estamos. O si prefiere la infraestructura física, estamos en cada uno de los municipios y pueblos de Alemania. Operamos solo en Alemania porque nuestro mandato se cumple de esa forma, de la región para la región. No tenemos como grupo financiero la intención de expandirnos más allá de lo que dicta nuestro mandato social y el mandato público por el que fuimos creados hace más de 230 años. Por el tamaño, es el grupo financiero más grande de Alemania y sin duda uno de los grupos financieros más grandes de Europa y del mundo. Para tener una idea rápida de las cifras que demuestran lo potente que es nuestro grupo financiero, tenemos 376 cajas de ahorro o Sparkassen en alemán. Estas y el grupo financiero que está integrado además de las cajas de ahorro por empresas de leasing, de factoring, de bancos para la vivienda, etcétera. En el grupo financiero manejamos 1.414 billones de euros en activos.
12.191 sucursales, 48.5 millones de cuentas corrientes, 54.2 millones de clientes con tarjeta, 33.5 millones de cuentas de ahorro, 23.200 cajeros automáticos. En nuestro grupo financiero trabajan más de 200.000 colaboradoras y colaboradores. Y tenemos en el grupo más de 15.000 aprendices a través del modelo de formación dual de Alemania. En total, podríamos decir que 2 de cada 3 alemanas y alemanes tienen su cuenta en las cajas de ahorro, porque estamos arraigados en el pueblo. Junto con los bancos cooperativos, sin duda somos el sector o el brazo financiero más potente en Alemania, en Europa y posiblemente en el mundo. Y todo con un enfoque en la gestión al servicio de la comunidad, de los territorios, y no necesariamente al servicio del gran capital. Esa es nuestro sello y nuestra diferencia. Este modelo de más de 230 años, a su vez, es compartido en el mundo a través de organizaciones como la nuestra, que somos el brazo consultor del grupo financiero y compartimos esta experiencia cooperando con gobiernos y organizaciones de economía social, fundamentalmente del sistema financiero de la economía social en todo el mundo. Y bueno, una vez que hemos dado una breve semblanza del tamaño de lo que somos, para demostrar también que la economía social no solo son estos pequeños emprendimientos que buscan sobrevivir, no son solo las iniciativas que producen en baja escala en los territorios más deprimidos para lograr subsistencia. También la economía social puede ser tan fuerte y tan potente como la que nosotros hemos demostrado. Y la diferencia está en que ese tamaño de organización vaya siempre al servicio de la gente. Nos han invitado a participar en esta sesión temática, nos van a acompañar importantísimas personalidades de la economía social y solidaria en el mundo. Y el tema que nos convoca es promover mecanismos diversos e innovadores de finanzas sociales y solidarias. La innovación financiera tiene hoy más que nunca como reto la búsqueda de la incorporación de la dimensión humana en el campo de las finanzas, la priorización de criterios que procuren la redistribución de los recursos económicos, la innovación y la transformación digital en sus servicios. Con el surgimiento de proyectos innovadores con la visión de la economía social y solidaria, las finanzas sociales deberían garantizar inclusión financiera, impulsar y democratizar el acceso a estos servicios para dar viabilidad a las iniciativas productivas que contribuyan al bienestar. Las finanzas sociales y solidarias surgen como respuesta a las finanzas convencionales, las cuales captan recursos de muchos para producir una creciente concentración y centralización entre pocos, al tiempo que dejan racionada de servicios financieros elementales a gran parte de la población, en especial del sur global, y de la economía asociativa, cooperativa, mutual, comunitaria, popular, indígena, y otras prácticas que ponen en el centro a la vida y que necesitan de las finanzas para su desarrollo y consolidación como cualquier iniciativa económica. En esencia, estas modalidades se basan en mecanismos innovadores que se proponen democratizar los recursos monetarios y financieros en función de las necesidades de los pueblos y sus organizaciones. Esto implica otros criterios de gestión del dinero, otras formas de evaluar los proyectos y en particular los riesgos tanto antes como ex post, propiciando un involucramiento de los mecanismos financieros en las inversiones, el tratamiento conjunto de instrumentos monetarios, financieros y no financieros, y sobre todo las cosas, el respeto a las especificidades socioeconómicas de cada iniciativa.
El gran dilema de los sistemas financieros y del mundo económico y del modelo de desarrollo en el mundo es las innovaciones al servicio de quién están. ¿Están al servicio de las personas, del ser humano, o al servicio necesaria y exclusivamente del capital? En ese sentido, para abordar estos temas, me voy a permitir presentar rápidamente a nuestras compañeras y compañeros que nos acompañan el día de hoy. Tenemos, por un lado, y damos la cordial bienvenida a Susan Chivanga, directora ejecutiva de Agora Microfinance de Zambia. Susan es contadora colegiada con 13 años de experiencia en Zambia, 8 años a nivel gerencial en microfinanzas. Se incorporó a Agora Microfinance en 2016 como directora financiera, cargo que ocupó hasta su nombramiento como directora ejecutiva. Trabajó con Finca Zambia en varios puestos dentro del Departamento de Finanzas y fue responsable de influir en la implementación de la estrategia financiera. Susan tiene experiencia en planeación e implementación estratégicas, análisis de negocios, gestión de riesgos, así como liderazgo y gestión de personas, obtenida a través de diferentes puestos que ha ocupado en una variedad de industrias que incluyen la minería, la construcción, la hotelería y los servicios financieros. Es miembro de la Asociación de Contadores Públicos Certificados, ACA, y tiene una licenciatura en Ciencias de la Universidad de Zambia. También nos acompaña un querido compañero desde Ecuador, el maestro Giovanni Cardoso Ruiz, quien es gerente general de Banco Desarrollo de los Pueblos, Co-Desarrollo. Magíster en gerencia de proyectos para el desarrollo por la Escuela Politécnica del Litoral de Ecuador, especialista superior en gerencia social por la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista superior en finanzas populares por la Universidad Andina Simón Bolívar, economista por la Universidad de Cuenca y egresado de Administración Pública en la Universidad de la SUAY. Con más de 30 años de experiencia profesional en apoyo a la economía popular y solidaria, prestando servicio en organizaciones públicas, privadas y populares y solidarias. Es docente universitario a nivel de posgrado, además de consultor nacional e internacional, ponente y expositor en múltiples conferencias nacionales e internacionales. Bienvenido, Giovanni. A continuación, tengo el gusto de presentar a Ki Yoon Song, presidente de Korea Social Value and Solidarity Foundation de Corea, presidente de la Fundación de Valor Social y Solidaridad, primer fondo mayorista de finanzas sociales establecido en Corea, una organización benéfica que trabaja en temas de vivienda social, propiedad comunitaria y personas sin hogar. Presidente del Foro de Gobernanza de Regeneración Urbana, una plataforma basada en la colaboración de varias agencias del gobierno central, autoridades locales e institutos de investigación. Es sacerdote de la diócesis de Seúl y la Iglesia Anglicana de Corea. También tenemos el gusto de que participe en esta sesión temática Gianluca Salvatori, secretario general de Eurixe desde Italia. Ha colaborado en Eurixe desde el 2009, primero como director general y luego a partir del 2015 como secretario general. Siendo secretario general de Fondazione Italia Sociale desde el 2018 y miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea de Economía Social y de Empresas Sociales, GESES por sus siglas, así como participante observador del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria.
Anteriormente trabajó en investigación e innovación en la Fundación Bruno Kessler como asesor de la provincia de Trento y como fundador y presidente de Proyecto Manufactura. Avanzamos con el grupo de panelistas y también tengo el gusto de presentar a Margarit Mendel, de la Universidad Concordia de Canadá. Ella es miembro del Comité Asesor de Políticas para el Desarrollo de la Economía Social del Gobierno de Quebec, que preparó el proyecto de ley sobre la economía social, adoptado por la Asamblea Nacional. Es miembro honoraria del GISEF y miembro del Comité Asesor de este GISEF. Fue galardonada con el premio Pierre Dansereau, inaugural en 2012 de la Asociación Francophone pour des Sourds, por sus siglas ACFAS, en el Premio de Quebec en 2013, que es la máxima distinción otorgada por el Gobierno de Quebec en cultura y ciencias sociales. Finalmente, y con el gusto de tenerlo de manera presencial junto a mí, presento a Gonzalo Alejandro Sicilia, director general del Fondo para el Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México. Tiene más de 30 años de experiencia en los ámbitos económico y comercial. Cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas y una especialidad en Mercadotecnia por el Instituto Superior de Estudios Comerciales. Se desempeñó como director regional empresarial en el Banco Mexicano. Fue director de banca comercial en Banca Mifel. Cumplió como director de operaciones y administrativo de centros comerciales Nápoles en Bancomex y fue directivo en Banca Serfín. También desempeñó el puesto como presidente del World Trade Center de México. Bienvenidas nuevamente a todas y a todos y pido que por favor nos proyecten nos presenten el video que abre esta plenaria. Adelante. Mirar al sector financiero con los lentes de solidaridad y cooperación es el primer paso para transitar hacia la justicia social. La relación entre las finanzas y el bienestar de las sociedades lleva años en discusión. Esto ha generado debates constantes sobre las verdaderas estrategias para democratizar los recursos monetarios y financieros en función de las necesidades de las mayorías. El capital financiero al servicio de las sociedades. En un mundo globalizado, donde solo algunas organizaciones financieras y empresariales concentran los recursos, se necesitan modelos de redistribución equitativa que respondan a los retos sociales. El sector financiero cooperativo promete atender con dinamismo e innovación a las repercusiones socioeconómicas de la crisis sanitaria. El cambio debe cimentarse desde la colectividad, apostando por poner los recursos económicos al servicio de la sociedad. Finanzas cooperativas y mutuales de impacto social que ayuden a enfrentar los desafíos globales. Finanzas que nos formen un mejor mañana. Les damos la bienvenida a la Plenaria 4, mecanismos diversos e innovadores de finanzas sociales y solidarias. Realmente escuchar a quienes tienen mucho que compartir. Quisiera empezar planteando la pregunta guía para cada uno de los panelistas. ¿Cómo transformar la realidad actual de las finanzas convencionales, muchas de las cuales se basan en la especulación y están alejadas de las necesidades de los pueblos, para construir finanzas basadas en los principios de la economía social y solidaria que pongan al ser humano en el centro? Le pido en el siguiente orden que nos respondan a esta pregunta. Primero Susan Chivanga, a continuación Giovanni Cardoso, Kim Jong-song en tercer lugar, Gianluca Salvatori a continuación, Margarit Mendel y finalmente Gonzalo Alejandro Sicilia. Cada uno tendrá 5 minutos para su respuesta. Adelante, Susan. Thank you so much. Muchas gracias.
Como se ha establecido correctamente, la mayor parte del sistema convencional financiero muy pocas veces responde a las necesidades de las personas y en la mayoría de los casos, cuando se presentan estos modelos, de hecho, solamente son una réplica de lo que ha funcionado en otros lugares y después se implementa un modelo extranjero en otra economía, lo cual sucede constantemente en África, especialmente en Zambia, de donde yo soy. Y el sector de microfinanzas aquí en Zambia apenas está empezando a desarrollarse. Muchos de nuestros modelos ya han sido desarrollados en otras regiones, ya sea en Asia o en Europa, y de hecho se empiezan a introducir en África a partir de otros modelos. Pero me parece importante promover la inclusión y adoptar la diversidad. Entonces, para que esto sea posible, existe la necesidad de comprender la cultura, antes que nada, la cultura que existe en cada uno de los lugares. Y en Agora Microfinanzas hemos adoptado esta perspectiva. Por ejemplo, si vamos a trabajar con cooperativas o grupos de personas, nosotros somos una institución que tiene mucha presencia en el área rural. Y una de las razones para nuestro éxito es que hemos adoptado las estructuras culturales que ya existían en la sociedad con la que estamos trabajando. Por ejemplo, si llegamos a un pueblo muy específico, hay que reconocer la presencia del jefe, del líder de estas personas. Hay que hablar con ellos y entender exactamente cuáles son las necesidades de las personas en esta región, en esta área, cuáles son sus actividades económicas, en qué están participando, cómo viven sus vidas. Digamos, por ejemplo, en un ciclo de un mes, ¿cuáles serían las actividades que se llevarían a cabo en esta comunidad? De esta manera se desarrolla un modelo que pueda ser compatible con estas actividades y que pueda responder a a las diferentes necesidades que las personas han identificado. Y en nuestro caso, esta ha sido una de las principales razones para nuestro éxito. Entonces, en primer lugar, viene la comprensión cultural y la adopción de las diferentes estructuras que ya están implementadas en un ambiente económico muy específico. También hay que reconocer el hecho de que es muy importante considerar siempre los intereses de los diferentes actores involucrados. Por ejemplo, si hablamos sobre economía social y solidaria, normalmente nos referimos al trabajo en equipo. Entonces, definitivamente tenemos que dejar de lado algunos de nuestros propios intereses como inversionistas, como accionistas, directora, por ejemplo, como empleada y como cliente. Debo poner mis propios intereses a un lado y buscar un objetivo compartido para que cada una de las personas pueda obtener un beneficio de este proyecto. Por ejemplo, en la economía capitalista definitivamente hay momentos en los que inversionistas siempre buscan nada más obtener mayor rentabilidad o aumentar sus ingresos a la mayor potencia a costa de un cliente que tendrá que pagar una tasa de interés muy alta, por ejemplo. Entonces, estos intereses deben estar alineados para que todos los actores puedan beneficiarse y para que la economía social y solidaria se concrete. Definitivamente, por lo tanto, la alineación es muy importante y, claro, tenemos las alianzas con diferentes grupos y actores. Actualmente, definitivamente, las empresas medianas, pequeñas, también han contribuido con tecnología para tener un ambiente más propicio donde se pueda ofrecer este tipo de servicios financieros. Entonces hay que tener alianzas también con operadores de redes móviles que proporcionan esta tecnología para promover
políticas monetarias, financieras, también que puedan ayudar ayudar en la gestión operativa de las instituciones financieras, y de esa forma se puede determinar cómo se prestará el servicio al cliente. Si todos pensáramos en los demás, en el usuario final, en cómo el gobierno se puede beneficiar, cómo el ambiente se puede proteger también con todas nuestras prácticas, entonces de esta manera seguramente seremos capaces de contar con servicios financieros sostenibles. Esta ha sido nuestra experiencia en Agora Microfinance. Y en nuestras operaciones hemos adoptado completamente la diversidad, hemos creado muchas alianzas con diferentes actores, con gobiernos, ofreciendo transferencias monetarias sociales, haciendo nuevas alianzas con plataformas de operadores móviles, y también hemos unido nuestros esfuerzos con otros grupos que se unen, por ejemplo, como prestamistas o como con asistencia técnica. Toda esta experiencia, todo este conocimiento nos ayuda a garantizar que se pueda ofrecer el mejor servicio posible para todos nuestros clientes. Y definitivamente, en el caso de los clientes, muchos de los modelos convencionales con los que contamos son muy costosos, son modelos con costos muy altos, ya que esto también se transferirá a los clientes. Muchas veces se espera que los clientes vayan al banco, a la filial, pero en nuestro caso más bien lo hacemos al revés. Nosotros vamos hacia el cliente, viajamos más de 100 kilómetros para llegar a donde están los clientes para lograr incluirlos y que de esa forma nadie se quede atrás. Porque creemos que todas las personas en los segmentos diferentes también requieren servicios de financiamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Susan. La misma pregunta entonces para Giovanni Cardoso Ruiz. Adelante, Giovanni. Bueno, buenos días desde Ecuador. Un abrazo solidario para ti personalmente, amigo y compañero del alma, y para todos en el mundo. Quisiera abordar este tema desde una visión, llamémosle, más global. Creo que es necesario tener presente que hay una finalidad, y la finalidad es la co-construcción de nuevas relaciones socioeconómicas que implica la construcción de una nueva economía social y solidaria, y como dijo Luis, en donde el comportamiento de los seres humanos no esté pautado por la acumulación y la competencia, sino que el comportamiento de los seres humanos y sus formas de organización estén determinados por la solidaridad, la cooperación y el apoyo a los más vulnerables. Creo que en esta finalidad es necesario tener presente tres dimensiones. El desarrollo económico es necesario, pero es mucho más importante la disminución de las brechas sociales y que el desarrollo esté en armonía con el medio ambiente. ¿Cuál es el propósito? En el Ecuador planteamos el reconocimiento formal de las organizaciones fundamentadas en el trabajo y de sus formas de organización, a la que le llamamos economía popular y solidaria, dentro del sistema económico, social y solidario. Es necesario saber que la inclusión no es solo financiera, parte de la inclusión social, y eso implica el reconocimiento de las unidades económicas populares que tienen como recurso principal, como factor de la producción, el trabajo, y que sus formas de organización, cooperativas, asociativas y comunitarias, no se organizan en términos de la acumulación del capital porque son carentes de financiamiento y requieren ser complementados con estos recursos. Su factor de la producción es el trabajo y no el capital, por lo cual requieren que desde las autoridades del gobierno determinen una política pública, rectoría, regulación, supervisión y sobre todo fomento para desarrollar primero inclusión social, que implica su reconocimiento. Luego, inclusión económica, reconocer que éstas se organizan no por la acumulación del capital, sino por la integración de los trabajadores en formas de organización del trabajo.
Al último está la inclusión financiera, que implica fomentar la integración de la gran cantidad de estructuras de ahorro y crédito, cajas comunales, bancos comunales, fondos de crédito, rondas de crédito, ruedas de crédito, cooperativas, precooperativas, sociedades populares de inversión, que en Ecuador le llamamos organizaciones del sector financiero popular y solidario, y en el Banco Social y Ético, en donde yo trabajo, le llamamos estructuras financieras locales. Es necesario pasar del microcrédito a las finanzas populares y solidarias en la misma medida que se construye otra economía, construir otras relaciones de intermediación financiera pautadas por la solidaridad y la cooperación. Hay un rol para cada actor, para el Estado, para las organizaciones sociales, para la banca ética y para la banca social, para la propia organización popular y sobre todo para sus organizaciones de ahorro y crédito y prestadoras de servicios. Es necesario desarrollar una gran cantidad de estrategias, formación, capacitación, dotación de personería jurídica, contrariamente a lo que ocurre en Ecuador. Habían 1.250 cooperativas de ahorro y crédito y hoy existen 500. El equivocado concepto de que la sostenibilidad se da desde la acumulación del capital y el crecimiento de los activos ha hecho que disminuya el número de cooperativas cuando la lógica debe ser inversa, tomando como referencia lo que dijo Luis. En el desarrollo histórico de las Sparkassen-Stiftung, de las cajas de ahorro, cada una en su territorio sin competir, sino cooperar, integrándose a través de servicios y flujos financieros, a través de la conectividad, sistemas contables, sistemas de información, burós, sistemas de automatización, etcétera, etcétera, en la perspectiva de construir un nuevo tejido financiero en donde instituciones como Banco Codesarrollo, en el que yo trabajo, oferta no solo crédito, sino servicios para que accedan estas estructuras financieras a los sistemas de transaccionalidad, a poder canalizar el pago de remesas, de transferencias monetarias condicionadas o no condicionadas, como el bono de desarrollo humano, para que puedan acceder a los sistemas de transaccionalidad del Banco Central del Ecuador, para que accedan al pago de servicios, luz, agua, teléfono, tarjetas de cajero y tarjetas de débito, sistemas de pago en general. Hay todo un rol que cumplir para cada uno de estos actores o agentes en la construcción de otra economía. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Giovanni. Invitamos ahora a Kyung-Jong Song que responda a esta pregunta general. ¿Cómo transformar la realidad actual de las finanzas convencionales basadas en la especulación y alejadas de las necesidades de los pueblos para construir unas finanzas basadas en principios de la economía social y solidaria? Adelante. Hello everyone, warm greetings from Seoul. As the president of the Korea Social Value and Solidarity Foundation, and also as a former co-chair of the GSEF, I'm very honored and Y excited. como invitado a participar en este foro de GSEF, me da mucho gusto estar aquí hablando ante ustedes en este foro realizado en la Ciudad de México. Creo que nos ofrece oportunidades muy valiosas para repensar la forma en la que nuestra economía opera y cómo opera también nuestro sistema de asistencia social, para poder dar mayor cabida a quienes han sido más afectados por la pandemia. Creo firmemente que la economía social y solidaria es esencial para revalorar a la sociedad, para poder crecer de manera más sostenible y solidaria. Para poder alcanzar nuestro mayor potencial, debemos crear ecosistemas de financiamiento más sólidos, con servicios financieros a la medida para distintos actores de la economía social y solidaria. La Korea Social Value and Solidarity Foundation se creó en 2019 como la primera fundación de servicios financieros en Corea basada en una alianza entre la sociedad civil
sindicatos, el sector público y privado. En Corea, el número de empresas de la economía social y solidaria ha crecido mucho en los últimos 10 años. Se ha convertido en uno de los sectores prioritarios para el gobierno. Por eso ahora el gobierno se interesa en promover más este sector. Sin embargo, a pesar de que cada vez hay más empresas de este tipo, no existen los instrumentos de financiamiento para las empresas de economía solidaria para ayudarlas a crecer de manera sostenible. Para resolver los problemas, en 2018, el gobierno anunció un plan de promoción de financiamiento social, buscando la creación de un fondo dedicado. La Korea Social Value and Solidarity Foundation se creó para dar apoyo a muchos proyectos de impacto social. Por ejemplo, proyectos de regeneración urbana. En segundo lugar, para poder dar apoyo a las empresas de economía social y solidaria, existen muchos intermediarios en distintas regiones de Corea. Por último, se ha buscado atraer a estos intermediarios a través de programas de capacitación. Desde que se creó en 2019, se ha establecido relaciones con 15 intermediarios y la fundación de esta manera ha logrado crear una red de aproximadamente 15 millones de iniciativas, inversiones, préstamos, para poder fortalecer la sostenibilidad dentro de la economía social. El financiamiento social es indispensable. Se requiere colaboración importante en todos los sectores, de parte de todos los sectores. Muchísimas gracias. Ahora, con la misma pregunta rectora de esta primera ronda, invitamos a Gianluca Salvatori que nos dé su aportación. Adelante, Gianluca, en Italia. Muchas gracias. Well, let me start with an observation. Déjeme comenzar compartiéndoles una observación. El financiamiento social tiene una definición tan compleja como la definición de la economía social y solidaria. Se pueden diferenciar por tipo de organizaciones, por tamaño, por actividad, por antigüedad, por ubicación geográfica, etc. Una cooperativa, grandes consumidores, puede tener miles de miembros y el flujo financiero de su negocio no es comparable al de una empresa social recién formada que está operando en un sector no tradicional, en donde el negocio debe construirse prácticamente de la nada. Las inversiones iniciales son de alto riesgo, o, por ejemplo, una cooperativa de productores agrícolas en un país de renta baja, donde la presencia de servicios financieros es muchas veces más importante que la innovación y sofisticación de este tipo de proyectos. Hago esta aclaración porque en lugar de pensar en una lista de servicios financieros que sirvan para todas las empresas de economía social, hay que pensar en los elementos que todas estas herramientas deben tener en común. Si podemos encontrar un denominador común, entonces será más fácil elegir mecanismos individuales con base en ese perfil que identifiquemos para cada organización. Pero quizá una problemática más general que hay que abordar antes de eso es preguntarnos si este tipo de financiamiento debe buscar la rentabilidad como propósito último. Es decir, ¿hay cabida para que exista un tipo de financiamiento sin fines de lucro? O, por definición, lo que se debe buscar siempre es la máxima rentabilidad. Esa es una pregunta crucial, me parece, porque en los últimos 30 años
Esta pregunta se ha respondido casi siempre con una negativa rotunda, excepto por algunas experiencias de nicho. Más bien, la percepción general es que la industria financiera es una industria autónoma que se rige por la necesidad de crecer cada vez más y brindar siempre a los inversionistas una rentabilidad mayor. Pero ahora creo que tenemos más conciencia de lo destructivas que pueden ser las consecuencias de este enfoque. Lo vemos en la forma en la que entendemos la economía hoy en día. Tomemos el ejemplo de los impactos en los negocios. El financiamiento, en lugar de utilizarse como una herramienta para desarrollar empresas o negocios, es una industria que se dedica a condicionar las estrategias de negocios, obligándolas a tener objetivos fáciles de medir y a corto plazo para poder recibir este acceso a financiamiento. Entonces, hay que reconsiderar los objetivos para empezar y las prioridades. Porque en los últimos 30 años me parece que nos hemos descarrilado totalmente en la industria financiera. Y ahora las empresas, y no solo las empresas, sino quizá de forma más general a la vida económica, hay que pensar cómo se pueden vincular con los inversionistas y traer de vuelta las prioridades a la comunidad, los intereses de la comunidad. Hoy en día, el debate creo que debe centrarse en priorizar menos los servicios financieros como tales y más los objetivos de la comunidad. Este problema ha llevado a consecuencias negativas no solamente para quienes trabajamos en la economía social, sino también para quienes están tratando de reinventar el capitalismo. Si nos tomamos en serio los discursos sobre el valor compartido, sobre la responsabilidad social que manejan las grandes empresas, pues la consecuencia más lógica debería ser intervenir también en el modelo financiero, que es en el que basan sus actividades. Y ese es el punto de la pregunta. La economía social y solidaria ofrece una oportunidad extraordinaria para cambiar el debate, compartiendo su experiencia única de una visión alternativa a la que ha sido la dominante en las últimas décadas. Una visión de que siempre se deben maximizar las ganancias y el cortoplacismo y en objetivos fáciles de medir. Ahora más bien hay que orientarnos hacia la transformación social y es lo que debe guiar también nuestros esfuerzos económicos. Las organizaciones de economía social tienen mucho que decir en el modelo de financiamiento que puede servir para desarrollar a las comunidades y a la sociedad. Eso quiere decir que debemos enfocarnos no principalmente en el mecanismo financiero que se utilice para desarrollar a estas organizaciones. Quiero ser muy claro. En mi opinión, este es el momento para que la economía social y solidaria no solamente busque el financiamiento social, sino que se interese por el financiamiento en un sentido de contribuir con su perspectiva, tanto en principio como en la práctica, al compartir una visión en la que ya no sea la industria financiera la que decida, la que tome las decisiones, que exista la voluntad de invertir en el valor común. Eso es lo más importante. Creo que ese es el punto en el que tenemos que insistir cada vez más, en lugar de analizar qué instrumentos se requieren para la economía social. Gracias. Muchas gracias, Gianluca. Importantes reflexiones. Y a continuación invitamos a Margarit Mendel para que nos comparta su visión sobre esta pregunta. Adelante. No sé si perdimos conexión Okay. con Canadá. Okay. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Ok, perfecto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes. Y la ventaja de ser la quinta o la sexta en la lista es que
puedo también considerar todo lo que han dicho antes de mí. Y por supuesto, lo primero que debo decir es que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los oradores que me precedieron. Creo que tenemos que adoptar una perspectiva más global y más crítica en cuanto a cómo transformar la realidad. Y a lo mejor suena un poco exagerada, pero creo que sí estamos transformando la realidad. Quiero retomar lo que decía Gianluca, porque lo que describimos hoy como financiamiento social es un concepto realmente disruptivo. Y lo digo si vemos en cómo está funcionando el mercado de la inversión en todo el mundo. Está creciendo muy rápidamente. Y eso pues hay que darle la bienvenida, pero también hay que siempre analizarlo de manera muy crítica. Hay que pensar mucho en este tipo de iniciativas que buscan fingir que tienen interés en la ecología, en el medio ambiente o en la sociedad a través de fundaciones que muchas veces no están tan comprometidas como otras organizaciones con el impacto ambiental y social. Entonces, ¿cómo podemos más bien atraer las inversiones a la economía social y solidaria? Para retomar el punto de Gianluca, creo que lo que tenemos que hacer es reforzar el principio subyacente de la economía social y solidaria, que a veces olvidamos, creo, en esta perspectiva tan amplia de atraer inversión. La economía social y solidaria es muy diversa. Tenemos iniciativas pequeñas, medianas, grandes, tenemos cooperativas, organizaciones sin fines de lucro, en todos los sectores, con distintos antecedentes también. Pero tenemos que resistir a lo que hemos visto en el mercado de las inversiones de impacto que se han basado en eso, en maximizar ganancias. Ahora hay cada vez más recursos disponibles en este mercado, pero muchas veces está desconectado totalmente de las necesidades y las especificidades de las organizaciones dentro de la economía social y solidaria. Lo que hemos aprendido de los demás oradores es que el financiamiento basado en la proximidad, en entender las necesidades, entender la diversidad de los actores de la economía social y solidaria es lo que ha permitido que se creen instrumentos y herramientas financieras diversas. Quiero remontarme un poco, si es que me lo permiten, porque hoy en día todo se presenta como nuevo, ¿no? La inversión de impacto es algo que, bueno, se menciona desde finales de los años 90, pero aún así se considera relativamente nuevo. Y cada vez hay más actividad dentro del mercado de la inversión de impacto, sobre todo a partir de la crisis financiera de 2008-2009, con la búsqueda de herramientas de inversión cada vez más éticas y mercados cada vez más éticos en los que invertir. Pero sabemos y hemos oído de los otros oradores que hay una larga historia de financiamiento social, de banca comunitaria, de microfinanciamiento, que se ha basado en pues préstamos tradicionales que se establecieron, por ejemplo, en África, incluso en mi provincia, en Quebec, los sindicatos, el movimiento de trabajadores siempre ha participado en los fondos de solidaridad, por ejemplo, demostrando que sí se puede ser rentables siempre y cuando los retornos sean a largo plazo, sean a través de finanzas saludables en lugar de basándose en la especulación. Entonces, yo creo que aunque hay un largo camino todavía por recorrer, el financiamiento social que se basa en los principios de la economía social y solidaria va más allá de ser una fuerza disruptiva, que lo es. Hoy en día ya tenemos una influencia. Yo creo que sí estamos acudiendo a las instituciones financieras, claro, con las salvedades que ya les mencionaba, pero lo que tenemos que hacer, como Gianluca bien decía, es seguir trabajando también desde adentro, dentro de las instituciones financieras más importantes para que entiendan que hay que seguir promoviendo esta tendencia. Y algo más que diría que hace falta en este mercado es que hay que cambiar los horizontes temporales. Eso es algo que no se ha entendido bien, creo, dentro del financiamiento de la economía social y solidaria. Hay que respetar los ciclos de vida de las organizaciones de economía social y solidaria y la mayoría de los instrumentos que existen hoy en día son de deuda, entonces son muy a corto plazo. Así que hay que codiseñar con los distintos actores el capital y herramientas financieras que
realmente respondan a la necesidad, como mencionaba el reverendo Song, y así podemos crear nuevos modelos dentro de las instituciones, como se ha logrado hacer en Corea. Tenemos ya muchos conocimientos y experiencia que compartir, oportunidades de crear redes y alianzas en todo el mundo, y eso nos ayuda a transferir conocimientos de país en país y de continente en continente. Hay que seguir tratando de alterar de raíz las instituciones financieras, el financiamiento en sí, pero al hacerlo también tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de enfocarnos más en necesidades de los actores de la economía social y solidaria y no solamente en que haya más capital en el sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Vamos cerrando esta primera ronda. Estamos un poco presionados de tiempo. Invito a Gonzalo Sicilia para que nos dé su punto de vista sobre este tema y esta pregunta central en esta primera ronda. Perfecto. Buenos días, tardes o noches a todas y todos. Gracias a todos los participantes. Gracias, Luis. Bueno, hablando de la economía social y solidaria, antes que nada yo quiero subrayar que es necesario que los financiamientos, que los financiamientos lleguen a todos los sectores, sobre todo a los más vulnerables. Financiamientos que tengan una tasa adecuada para que todos los sectores vulnerables puedan acceder a ella. Por lo tanto, como transformar la realidad actual de la economía social y solidaria, quiero comenzar por mencionar que el sistema financiero que actualmente predomina en México y en el mundo se basa en gran parte a la especulación y a la libre de capitales financieros. Este sistema se rige de modo casi exclusivo para criterios de beneficios y tamaños, contribuyendo a incrementar las diferencias de riqueza, consolidando la exclusión social de los sectores más desfavorecidos. Es lo que les estaba mencionando con anterioridad. Ahora, a pesar de la existencia de una gran oferta de créditos y préstamos, no se puede negar que el sistema financiero, en gran parte de los casos, no contempla la posibilidad de financiar algunos tipos de empresas, proyectos y personas, ya que no se ajustan a sus criterios de rentabilidad, ya que los criterios suelen basarse principalmente en la existencia de garantías propias, como son bienes inmuebles y obligados solidarios. Como a lo que se refuerza la idea de los bancos, la mayor parte de ellos no tienen tasas accesibles a toda la población. Tampoco quiero dejar de lado el tema de los financiamientos para proyectos de la economía solidaria. La utilización de esos criterios que comenté vuelven insaciables esos instrumentos para una serie de emprendedores que, por sus iniciativas de inserción social, de autoempleo, o por la naturaleza o dimensión de sus proyectos, como son actividades alternativas e innovadoras, o no hay únicamente beneficios económicos, carecen de los recursos iniciales. De esta forma, una serie de iniciativas socialmente útiles quedan excluidas del círculo bancario financiero. Ante este panorama, el Fondeso, que es el organismo al que yo represento, Fondo de Desarrollo Social de la Ciudad de México, dentro de sus objetivos y funciones busca transformar la realidad actual de las finanzas convencionales, proponiendo nuevas formas financieras que dan respuesta a las inquietudes de las personas y de las empresas, que en este caso los recursos están destinados a sus proyectos, ideas y formas de desarrollarse en este mundo.
Por eso el Fondo de Desarrollo Social tiene créditos desde el 0 hasta el 6% de interés anual para poder llegar a todas las clases desfavorecidas. De esta manera, desde el fideicomiso, se da la oportunidad a las personas que crean dinero a través del mecanismo de financiamiento o créditos, fomentando en esta el uso responsable y poder decisión sobre sus recursos. Nosotros consideramos el crédito como un medio de financiamiento a la producción para las necesidades de las personas y de las empresas. También es necesario empezar a concebir a la economía como una nueva forma de organización de la sociedad en torno a los recursos productivos y en sus conceptos de progreso y bienestar, a través de unas nuevas formas de funcionar en torno a aspectos como producción, distribución, consumo, finanzas y comercio, y plantear una alternativa de modo de la producción actual. Considero pertinente implementar en las estrategias financieras actuales el fundamento de la economía solidaria, que consiste en la introducción de niveles crecientes de cooperación en las actividades, organizaciones e instituciones económicas para la generación de un conjunto de beneficios sociales y culturales que trasciendan la esfera del beneficio económico. Debemos resaltar la idea de que la práctica de una economía solidaria contribuye a la lucha contra las causas de exclusión y la pobreza, y no únicamente sobre sus consecuencias. De esta manera podemos construir alternativamente todos y todas que vayan de lo local a lo global y que parte de la diversidad de las personas, comunidades, pueblos, culturas y naciones para construir una sociedad basada en la diversidad. En este sistema, las iniciativas socioeconómicas que dan como resultado la gestión democrática y participativa, la orientación de necesidades humanas y el compromiso de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Me voy a permitir, en honor al tiempo, hacer una síntesis muy breve, rescatando los mensajes centrales de esta primera ronda. Susan Chivanga nos habló de los modelos financieros desarrollados, del problema de aquellos modelos financieros desarrollados en otras regiones que se implementan sin adaptarse a las condiciones y al entorno y a las necesidades propias de cada región. Habló de que las finanzas al servicio de las personas y no las personas al servicio de las finanzas, y también destacó cómo en los territorios es fundamental la importancia de las alianzas. Giovanni Cardoso de Ecuador nos habló de este desafío de construir una nueva economía basada en principios de cooperación y solidaridad, pensar en un modelo de desarrollo económico que esté perfectamente alineado y coherente en cuanto al respeto al medio ambiente, promover una inclusión financiera que parta de la inclusión social, que reconozca todas estas formas de organización social que existen en los territorios y que las finanzas, entendiendo esta diversidad de formas de organización, puedan adaptarse a estas. Nos propone o sugiere que el proceso tiene que ser a la inversa. Primero tiene que haber inclusión social reconociendo estas formas de organización para producir economía en los territorios y sí en esas condiciones y en ese ambiente poder impulsar la economía, la inclusión financiera. Kim Jung Song nos dijo que cree firmemente que la economía social y solidaria es esencial para revalorar la sociedad y para crecer de manera más sostenible. Para alcanzar nuestro mayor potencial, debemos crear ecosistemas de financiamiento más solidarios con servicios financieros a la medida para distintos sectores de la sociedad. Gianluca
puso varios conceptos o mensajes centrales en su intervención y habló de este dilema de las inversiones en economía social que reconozcan la diferencia por regiones, tamaños, el elemento denominador común. El financiamiento debe buscar siempre la rentabilidad y los proyectos tienen que adaptarse en esa lógica. La inclusión financiera, la industria financiera que se rige por ser cada vez más grande y buscar que cada vez haya mayor tamaño en cuanto al capital. Y todo en función del análisis del riesgo de capital. Margarit Mendel habló de atraer inversiones a la economía social que se alineen con los principios de la economía social y sean transparentes. Resistir a esta tentación de que las inversiones siempre buscan maximizar exclusivamente la rentabilidad y buscar inversiones de impacto, pero a partir de modelos de ética sostenible. Y finalmente, Gonzalo nos habló de la importancia de buscar el financiamiento y que estos lleguen a los más vulnerables, pero a precios y tasas adecuadas. Los criterios de selección de la banca tradicional para el financiamiento muchas veces suelen ser excluyentes y una contraparte, una respuesta a estos criterios se fundamentan y dan pie al Fondo de Desarrollo Social que él lidera. Pasamos a la segunda ronda rápidamente. En esta segunda ronda es importante reconocer los elementos que se toparon en la ronda anterior y enlazarlos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles deben ser las acciones o estrategias de las personas, gobiernos, grupos, sociedades y países para lograr un mundo mejor y más inclusivo? ¿Qué acciones deben impulsarse desde lo local? Les voy a pedir a mis compañeras y compañeros del panel que busquemos ser muy precisos en el tiempo. Estamos un poco desbordados y tenemos 3 minutos para cada una de sus respuestas. Finalmente, y antes de dar paso, invitamos a seguirnos en la transmisión en vivo a través de nuestra página www.gisef2021.org, usar nuestras redes sociales digitales con el hashtag GISEF2021. Adelante en la respuesta a esta pregunta a Susan Chivanga en Zambia. 3 minutos. Gracias, Susan. Thank you. I'm sure we have come across the saying. Estoy segura de que todos sabemos que los bancos ya no son solamente un servicio, es una herramienta más bien que tenemos en nuestras manos y que nos permite gestionar nuestros propios recursos financieros. Entonces, algunas de las acciones que se deben tomar como individuos, gobiernos, grupos, instituciones financieras, organizaciones aliadas, son la realización de pasos, son medidas deliberadas que nos permitirían crear una economía social y solidaria real. Me parece que esto es algo que ha sucedido a lo largo del tiempo y lo hemos observado, ya que en los países donde hay un mayor impacto del cambio climático o con lo que ha sucedido con la pandemia de COVID, nos hemos dado cuenta que ya no podemos seguir con las operaciones tradicionales que teníamos antes y con las que hemos venido trabajando hasta ahora. Por lo tanto, es necesario adaptarnos y entender que estas aportaciones son necesarias por parte de todos los sectores. El gobierno establece sus políticas, pero también necesita entender que las instituciones financieras son grandes actores en el mercado. Por lo tanto, es necesario involucrar a todas las partes interesadas y a todas las personas que deben participar en la elaboración de políticas. También es necesario garantizar que estas políticas se implementen de manera más prudente y que realmente
busquen el beneficio de todas las personas a nivel mundial. También me gustaría confirmar esto que se ha mencionado ya. Estoy completamente de acuerdo en que buscar financiamiento con el objetivo hacia sectores muy específicos de la economía, los segmentos específicos, es muy importante. Por ejemplo, si hay contacto con refugiados o si buscamos a las personas más vulnerables, definitivamente resulta muy útil obtener financiamientos a precios razonables, ya que eso también proporcionaría mayores beneficios a estas comunidades más vulnerables. Lo que buscamos es lograr una economía incluyente y queremos que estas sociedades vulnerables también tengan acceso a los servicios financieros. Por otro lado, me parece que la diversificación, disculpe. Vamos terminando. Okay, thank you. Yes, indeed, the diversification of products. Sí, por otro lado hablaba sobre la diversificación de productos, no solamente considerar que el crédito es un apoyo, sino que también hay servicios como microseguros, por ejemplo, son servicios que también proporcionan, digamos, una reserva para estas sociedades vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, Susan. Rápidamente, de Zambia volamos a Ecuador y le invitamos a Giovanni Cardoso a que responda esta segunda pregunta. Muchas gracias, perdón por haberme tomado unos minutos adicionales en la intervención anterior. Quiero responder en los 3 minutos con 3 ideas o referencias fuerza. Primero, que el asunto no está si la producción debe tener o no utilidades, ganancias o excedentes, como se quiera llamar. El asunto está en la distribución de los ingresos y en la redistribución del capital acumulado para construir otra economía. Y en esa perspectiva hay un rol para el Estado con mayúscula, para los gobiernos nacionales y el gobierno local, y la posibilidad o la necesidad de empezar a construir, como diría José Luis Corallo, en los territorios, economía mixta de tránsito a la economía social y solidaria. Hay un rol para las organizaciones sociales, para la banca ética y social, para la propia organización popular y de manera particular para el sector financiero popular y solidario. Planteamos en Banco Codesarrollo 2 grandes objetivos y algunas estrategias que pudieran ser consideradas también como política pública. La primera, fortalecer, consolidar y articular entre sí a las propias organizaciones del sector financiero popular y solidario, pero al servicio de los procesos productivos de los agentes socioeconómicos de la economía real, de la economía popular y solidaria. Y dentro de este gran objetivo, las siguientes estrategias. Formación y capacitación continua a estas organizaciones. Las Sparkassen Stiftung hacen una gran tarea en este ámbito. Apoyo a la obtención de personería jurídica para pasar de la informalidad a la formalidad. Acceso a la dotación de servicios financieros, pero no solo crédito de primer y segundo piso, sino la transaccionalidad, tarjetas de crédito, cajeros automáticos, facilidades en programas de conectividad y gestión, acceso al Sistema Nacional de Pagos y transaccionalidad y un marco normativo adecuado que regule, controle y sobre todo promueva las organizaciones. El segundo objetivo es articular al sector financiero popular y solidario con la banca pública, la banca ética y social que es de carácter privado dentro del sistema financiero nacional. Y hay 3 elementos, ¿sí? Fondeo para las organizaciones, mecanismos de liquidez, financiar mediante operaciones de segundo piso y de primer piso a los entramados socioeconómicos de la economía popular y solidaria, acceso al seguro de garantías y líneas de crédito apropiado para estas unidades económicas populares y sus organizaciones populares. Trabajar en términos del desarrollo local en cada territorio. Gracias. Muchísimas gracias, Giovanni, y gracias por ajustarse al tiempo. A continuación, Kim Young Song, lo invitamos a responder desde Corea esta pregunta. Adelante.
Under the impacts of the COVID-19, Uno de los impactos de la pandemia de COVID-19 fueron que las personas más vulnerables de la sociedad fueron las más afectadas. Necesitamos muestras de solidaridad en todas las áreas, sin ninguna excepción, y el rol de los gobiernos sociales también es crucial. Necesitamos incorporar valores sociales como una misión intrínseca de nuestro proceso en todas las actividades económicas y productivas. En tiempos de crisis, la economía social y solidaria puede tener una importancia vital, ya que cada vez hay más empresas sociales en nuestra comunidad y se pueden conectar rápidamente con los grupos más vulnerables de la sociedad. A lo largo de la pandemia también hemos visto una brecha mayor de ingresos y cada vez hay más condiciones de trabajo precarias debido a las políticas fiscales que se han implementado también. Hay diferentes formas de tecnología que también han creado nuevos retos y riesgos para la sociedad. Pero para enfrentar estos problemas, en primer lugar, hay que tener herramientas financieras para combatir primero el cambio climático y ayudar a los trabajadores que tienen condiciones precarias de trabajo para que tengan acceso a políticas de bienestar público. Por ejemplo, las personas que trabajan de manera autónoma o personas que todavía no están cubiertas por un marco jurídico se deben considerar y muchas veces no tienen tampoco acceso a la seguridad social, por lo tanto, esto se debe garantizar. También es necesario institucionalizar las condiciones de trabajo para estos empleados. Y también podemos tener programas mutuos por parte del Estado. Con el gobierno metropolitano de Seúl, nuestra fundación está ayudando a los trabajadores a obtener acceso a fondos mutuos y actualmente estamos trabajando con muchas personas en 6 áreas estrategias para garantizar que esto suceda. Me parece que la pandemia de COVID-19 puede ser una muy buena oportunidad de repensar la estructura y financiamiento de nuestra economía y sistemas sociales. Juntos podemos crear una sociedad resiliente, sostenible y solidaria con base en la participación de todos los actores de la economía social. Muchísimas gracias. Rápidamente pasamos a Italia con Gianluca Salvatori. Sí. Well, my answer to your question is very simple. Bueno, I think mi respuesta es muy sencilla. Me parece que la economía solidaria y social debe ser mucho más ambiciosa y por lo tanto hay que recordar que más de 1/3 del capital invertido en el mundo es controlado por las 100 principales empresas y 2/3 de este dinero está invertido en fondos de pensión y 1/3 en los fondos soberanos. Solamente una pequeña cantidad de gestores de activos manejan colectivamente casi todo lo que se invierte a nivel mundial. Una parte sustancial de estos fondos nos pertenece a nosotros, a los ciudadanos, a los trabajadores, son nuestras pensiones, son fondos que se han creado por parte de los gobiernos para apoyar las políticas públicas del futuro. Es nuestro dinero. Sin embargo, no tenemos una voz o participación en estos procesos. Por lo tanto, lo importante es cómo obtener una vez más el control. A nivel práctico, esto significa que hay que presionar a quienes gestionan estos activos financieros representándonos y estos pocos gestores financieros que gobiernan el mundo financiero deben sentir esta enorme presión. Entonces, por eso necesitamos desarrollar nuestras capacidades, tenemos que contar con una gran representación y una estrategia clara que, en mi opinión, debe basarse por lo menos en 2 objetivos clave. El primero es el desarrollo de herramientas de contabilidad
que hagan posible contar con criterios fiables y normalizados para medir el impacto. Son criterios diferentes a las métricas que utilizamos actualmente, como las medidas de impacto de la inversión que se utilizan actualmente, que son muy desequilibradas. Y a esto me refiero, por ejemplo, a la comunicación o los beneficios solamente para inversionistas, pero no son compatibles con las necesidades de la economía social. Después también deberíamos desafiar a los actores financieros, no solamente del sector de economía social, sino desafiarlos para que encuentren nuevas formas de gobernanza que también incluyan a los otros actores. Por lo tanto, es necesario exportar los principios organizacionales de la economía social a ambientes que no eran receptivos antes, en el pasado, pero actualmente pueden serlo. Me parece que esta sería una forma práctica de enfocar nuestra energía, canalizar nuestros esfuerzos para cambiar las finanzas internacionales. Gracias. Muchísimas gracias, Gianluca. Ahora hasta Canadá nos vamos con Margaret Mendel para su respuesta en la segunda ronda. Muchas gracias. Bueno, yo interpreté esta pregunta como algo muy general, donde las finanzas forman parte de un todo. Creo que Giovanni Cardoso habló sobre el papel del Estado y me parece que esto es muy importante para responder la pregunta de qué acciones deberían promoverse a nivel local. Si se acuerdan, el alcalde adjunto de Montevideo, al principio del evento, dijo que el nivel local tendría que ser el primero, no el tercero, no tendría que ser eh, el último nivel de gobierno. En mi país, por ejemplo, la Constitución identifica el papel y la responsabilidad de las provincias y las provincias son las que definen las responsabilidades de las ciudades y también se limitan mucho los recursos que están disponibles para las ciudades. Por lo tanto, cuando hablamos sobre el nivel local, ya sea en el área de finanzas o economía social y solidaria, también hay que hablar sobre limitaciones que existen y cómo podemos romper barreras para que exista mayor coherencia entre los niveles de políticas. Y esto está relacionado con el diseño de las instituciones de economía social. En Canadá, el gobierno federal está introduciendo ahora un programa de innovación social y hubo un gran debate sobre si debería ser un programa centralizado que después se distribuya en todo el país o si debería ser, por ejemplo, algo que fuera, por ejemplo, un mayorista y después distribuyendo a intermediarios. Pero mencioné antes que cuando se trata de los objetivos de la economía social y solidaria, estos dos instrumentos deben estar a nivel local con intermediarios que estén cerca del mercado. En este caso, hay que analizar la economía política en el marco, las estructuras administrativas y unidades que existen en todos los países, ya que la administración pública, como la conocemos, es rígida, es difícil, la burocracia es grande, se tienen que eliminar más barreras, abrir más puertas, tiene que haber más oportunidades para la participación de los actores y para que sea posible diseñar herramientas apropiadas para el nivel local. Para respetar el tiempo, me voy a detener aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margaret. Y cerramos esta segunda ronda con Gonzalo Alejandro Sicilia. Sí. Bueno, 3 para minutos. responder este punto, quiero hacer referencia a la visión de la economía solidaria como proceso en los múltiples sectores y grupos, como lo son grupos populares, que buscan visibilizar los problemas y necesidades, los pueblos originarios que luchan por recuperar su identidad, las personas que quieren desarrollar iniciativas empresariales, que son acordes con un sentido social, aquellos movimientos que luchan por la equidad de género, movimientos ecologistas, procurados por los problemas medioambientales que genera el actual modo de producción, las organizaciones no gubernamentales que aspiran a contribuir
con nuevas iniciativas y experiencias a los procesos de desarrollo local y alternativo. Dicha convergencia forma parte de un proceso de emprendimiento de estos grupos para convertirse en sujetos conscientes y activos con un desarrollo personal y colectivo, que van desde lo micro hasta lo macro. Desafortunadamente, la mayor parte de la población en México, como en otros países, no tiene conciencia de la importancia de su rol como ciudadano activo y la transformación social. Sin embargo, en la sociedad quien debe tomar la iniciativa para avanzar la transformación, necesitamos cambiar la cultura del individualismo por una cultura de autodesarrollo, de la autogestión y del comportamiento y la solidaridad. Por lo tanto, como parte de las acciones o estrategias de las personas, gobiernos, grupos sociales y países para lograr y poder hacer un mundo mejor y más inclusivo, está establecer vínculos horizontales a lo largo y a lo ancho, al corto y a largo plazo, entre todos los actores, donde todos son una unidad y cómo cooperan y cumplen con todos los requisitos. De esta forma, la cooperación pasa de ser cooperación para el desarrollo de ser cooperación entre los seres humanos, protegiendo su diversidad y su autonomía, la identidad, la cultura y patrimonio de los pueblos, así como sus territorios, su medio ambiente y sus recursos naturales. Así se contribuye a la elaboración de las herramientas de desarrollo social y económico y no a una transformación unilateral. Llevando a cabo las acciones que he mencionado en lo relativo a la economía solidaria, la cooperación impulsa intercambios de conocimiento y experiencias entre organizaciones como problemáticas similares en cuanto a los gobiernos. Las políticas públicas deben de ver como un medio para crear espacios y oportunidades para que las personas tengan el control sobre sus recursos. Como resultado de esto, obtendremos una soberanía, economía, política y cultura de cada individuo, comunidad o grupo, lo cual compone una verdadera democracia, y en esta perspectiva los estados deben definirse como entes, necesidades de la sociedad. No quiero omitir la importancia que tienen los derechos humanos en nuestra sociedad actual para lograr la inclusión de aquellos grupos menos favorables de la sociedad. Estos son considerados en la comunidad internacional como un derecho humano esencial para todos, por lo que se reconoce la necesidad de diseñar y aplicar sistemas de protección social de conformidad con el principio de inclusión social que surge de la necesidad de participar, de incluir a las personas en la economía informal. Por lo tanto, los gobiernos, grupos sociales y países debemos actuar con base en los diferentes obstáculos que enfrentan los grupos vulnerables y desfavorecidos y tomar medidas especiales para protegerlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Estamos en realidad pasados un poco el tiempo. Vamos a obviar el resumen de esta segunda ronda porque podría ser repetitiva, y más bien queremos invitar a cada uno de los panelistas, de las panelistas, que nos hagan las conclusiones de este panel desde su propia perspectiva, enlazando también la intervención de sus colegas que han participado en el panel. Y les vamos a pedir que lo hagan en 1 minuto. Muchísimas gracias por ese gran esfuerzo. Hay una agenda muy apretada que viene a continuación. Y entonces invitamos a Susan en Zambia que haga su conclusión. Thank you so much. My conclusion and my take home. Muchas gracias. Mi conclusión y lo que yo me llevo de todo lo que los demás y las demás oradoras dijeron es que existe una necesidad inmediata de alinear los intereses de todos los distintos actores
Es la única manera de que logremos nuestros objetivos dentro de la economía social y solidaria. Esa sería mi conclusión. Gracias. Muchísimas gracias, Susan. Giovanni Cardoso. Muchas gracias. Creo que coincidimos en que la economía social y solidaria no contradice la necesidad del desarrollo económico-social, pero promueve la disminución de brechas sociales y económicas y la vida en armonía con la naturaleza. La segunda conclusión es cuál es el rol que nos toca cumplir a cada quien. Y en el caso de Codesarrollo, buscamos integrar a las organizaciones del sector financiero popular y solidario al sistema financiero nacional a través de medidas de fondeo y de acceso a los sistemas de pago y transaccionalidad. Y por último, coincido con lo que ha dicho Marjé, es necesario trabajar desde el territorio y quiero finalizar con dos eslogans, con los pies en lo local y la cabeza en lo global. Y como diría José Luis Corracho, por una economía mixta de tránsito a la economía social y solidaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giovanni. Pasamos hasta Corea. Adelante. I believe a key to successful Creo que la clave del éxito in combating various para co-crear soluciones para los grandes desafíos que enfrentamos el día de hoy, en particular la desigualdad, el cambio climático, debemos crear un ecosistema financiero sostenible y solidario para que pueda seguir dando apoyo a experimentos alternativos de todos los actores de distintos sectores de la economía social y solidaria. Muchas gracias. Y ahora desde Italia, Gianluca. Yeah, thank you. My final point is very Gracias. Mi conclusión es muy sencilla. Estamos viendo una ventana de oportunidad muy interesante. Durante mucho tiempo estuvimos batallando contra una visión monolítica del financiamiento, pensando que debíamos siempre responder a las necesidades y prioridades del mundo financiero. Y ahora vemos lo contrario. Obviamente la transición todavía no es total, pero algunos de los argumentos que había promovido la economía social y solidaria están teniendo eco en otros sectores. Así que es momento de que las organizaciones de nuestro sector se llenen de valentía y desafíen esta forma de hacer las cosas que existía. Y esto requiere no solamente mirar todo lo que nosotros hacemos a nivel interno, sino también mirar a todo lo que hacen dentro del mundo financiero otras instituciones. Gracias. Muchísimas gracias, Gianluca. Y en Canadá, Margaret. Quiero retomar ese último punto y agregar que también tenemos una responsabilidad de documentar todo lo que ha estado ocurriendo en el mercado del financiamiento social. Después de 2008-2009, la cantidad de empresas que se declararon en bancarrota dentro de las instituciones sociales y de la economía social y solidaria fue muy pequeña en comparación a lo que se vio en las empresas tradicionales. Eso nos habla mucho de la capacidad de ajuste, de reajuste que existe dentro de este tipo de organizaciones. Y ahora lo volvimos a ver en esta crisis tan compleja que vivimos. Entonces, eso nos muestra que cuando se trabaja de forma cercana con los actores dentro de la comunidad, el índice de fracaso es mucho menor y eso debería ser atractivo para la comunidad financiera. Y eso es lo que debería atraer a más personas a que vean que la economía social y solidaria es más viable de lo que creen. Gracias. Y pasamos para cerrar esta ronda de conclusiones con Gonzalo Alejandro.
Bueno, es muy sencillo. Quiero recalcar nada más que para tener una economía social y solidaria es necesario que gobierno, tanto gobierno como empresas privadas como financieras, se unan y unan los esfuerzos para que estos vínculos y estos financiamientos puedan llegar a todas las clases sociales, sean accesibles para las clases vulnerables, que es lo que necesita nuestro país y muchos países del mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. No sé si nos da tiempo para abrir preguntas del público, y si las van a enviar por el canal que tenemos. Ok, para los panelistas en general y quien quiera, quizás uno o dos de ustedes, que pudiera responder esta pregunta del público. No sé si pueden reducir el tamaño porque la primera parte de la frase de la pregunta no la alcanzo a leer. La social y la solidaria. Ok, voy a tratar de interpretarla. Mientras les aprovecho hasta que pongan la pregunta nuevamente, invitar a todas y a todos que nos siguen en este Foro Global de la Economía Social 2021, GSEP 2021. Acá tenemos una pregunta. Invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales y de nuestra página www.gsep2021.org. Adelante con la pregunta. Buenos días. Mi nombre es Aldo Eri Gómez Leví y soy una persona con discapacidad. Mi pregunta es, ¿por qué no ha habido esa promoción de las cooperativas? Lo digo porque cada 3 de diciembre nosotros marchamos pidiendo y exigiendo empleos. Apenas acabo de terminar un empleo temporal y yo creo que hace falta más promoción, que se haga más promoción y que a los grupos vulnerables tengan mejores oportunidades, porque yo personalmente pareciera, perdón por la palabra, pero parecieran que son políticas que no se llevan a cabo. Gracias. Ok, si alguien del panel quisiera responder esa pregunta rápidamente, muchísimas gracias por haberla formulado. Giovanni, adelante. A ver, es necesario entender que la economía social y solidaria, y en el caso de Ecuador, la economía popular y solidaria, es una acción que va en contra del orden estatuido de organización del mercado fundamentado en el capital. Y que por lo tanto existen resistencias para que estos agentes económicos que van ganando participación en la economía, que estas resistencias les excluyen. Es por eso necesario que la propia organización de los trabajadores, de los emprendedores fundamentados en el trabajo, cobren fuerza y que se viva lo que dice una importante profesora de Argentina, vivir el conflicto dentro de la organización, dentro de la sociedad, para cambiar la sociedad por dentro. Ella le llama el principio del conflicto como constitutivo de las relaciones sociales. ¿Cómo nos metemos dentro de lo económico y del mercado para cambiar las relaciones económicas por relaciones sociales entre los seres humanos? Muchas gracias. Hay una pregunta que nos llegó a través de las redes sociales que dice: ¿cómo modificar la educación financiera y llevarla a un nivel más social y solidario? Dicho de otra forma, ¿cómo confrontar esos modelos de educación financiera que lo que buscan es simplemente estimular el uso de los productos, servicios financieros, pero en beneficio de quien los ofrece? ¿Cómo hacer de la educación financiera un instrumento que cambie hábitos y que genere economías más incluyentes? ¿Alguien de los panelistas que quisiera tomar esa pregunta? Adelante, Margarita. Thank you. Sí, gracias. Es una pregunta sumamente importante.
Una de las razones por las que se vivió la crisis financiera y todas las dificultades en el 2008 y 2009 fue justamente por la falta de alfabetización financiera o económica en toda la sociedad, ¿no? A nosotros nos enseñan más bien que necesitamos que los expertos expliquen los problemas y los resuelvan. Y no es cierto. La buena noticia es que ahora muchas facultades de negocios están enseñando más sobre financiamiento social, inversión de impacto, la economía social y solidaria. Yo soy economista y la verdad es que me sentiré muy feliz cuando vea que las facultades de economía realmente integran esto en sus planes de estudio. Es cierto que hoy en día todavía es la excepción y no la regla, pero eso implica que hay que cambiar la cultura, que hay que incorporar modelos heterodoxos dentro de las facultades de economía, dentro de la educación de economía, y eso implica incidir en todas las escuelas de negocio del mundo para que empiecen a enseñar modelos financieros alternativos, incluyendo definir riesgo y retorno. Hay que redefinir lo básico. Muchísimas gracias. Hemos llegado al, lamentablemente por razones de tiempo. De todas formas, las preguntas que se han hecho a través de las redes sociales y las que estuvieran aquí presentes, con muchísimo gusto las tomamos y las trasladamos a nuestros panelistas. Quisiéramos cerrar esta sesión que nos ha tocado compartir, dejando en líneas mensajes centrales como este dilema y esta gran tarea de la economía social y solidaria a través del instrumento financiero propio que tiene la economía social y solidaria, que son las organizaciones financieras cooperativas de ahorro y crédito, de ahorro y préstamo en el mundo, para ser el brazo financiero de emprendimientos y de empresas de economía social que compartan valores, principios y que ayuden a construir un mundo más inclusivo, un mundo donde el desarrollo sea entendido como una búsqueda del bienestar colectivo y no simplemente como una cifra de crecimiento económico medido, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto. Entender este gran dilema de situar a las finanzas al servicio de la persona y del ser humano en un mundo donde el dilema es economías de mercado o economías con mercado. Cerramos con esto, agradecemos a nuestros panelistas, les pedimos que abran sus cámaras en Ecuador, en Zambia, en Italia, en Canadá, acá en México y también en Corea, para la foto con la que cerramos este panel. Y agradecer finalmente a los organizadores, a todo el equipo que está atrás de quienes estamos al frente, que es un ejército de personas, es un ejército de compañeras y compañeros que hace posible que nos enlacemos con todo el mundo y que podamos compartir estos espacios. A ellos, muchísimas gracias de corazón.